Bienvenidos a mi cuarto de juegos. Mi misión es traeros la explicación a los grandes enigmas de la historia, del misterio, de la ciencia. Llamadme simplemente Flanagan. Hoy vamos a hablar de unos objetos que según la ciencia no deberían existir. Alguien los fabricó antes de que el hombre supiera caminar erguido. Y yo creo que tengo algunas de las claves. Y es que, a ver, la cosa va exactamente de eso. No es una anécdota, no es una pieza curiosa y ya. No, estamos hablando de algo que pondría patas arriba toda nuestra cronología. Con que solo uno de estos artefactos sea auténtico, uno solo, y el guión completo de la historia humana a la basura. Hay que empezar a escribirlo desde cero. Es una idea que sinceramente es una auténtica locura. Bueno, vamos a meternos en harina. Antes de empezar a flipar con los ejemplos, tenemos que dejar claro de qué va todo esto. ¿Son una especie de fallo en Matrix a nivel histórico o es que simplemente nos hemos montado unas películas de campeonato? Aquí tenemos la definición de manual. Un OOP Art, que básicamente, para que nos entendamos todos, es como encontrarse un smartphone de última generación dentro de la tumba de un faraón. Algo que, según toda la lógica y lo que nos dice la ciencia oficial, no tiene ni pies ni cabeza. Es un objeto que aparece donde no le toca, ya sea por su tecnología o por su estilo. Ahora, seamos honestos. La comunidad científica, por lo general, pasa bastante del tema de los OOP Arts. Y no es por fastidiar, tienen sus motivos. Muchas veces son interpretaciones que se nos van de las manos, fraudes para sacar pasta o simplemente procesos naturales que nos engañan. Un académico nunca te va a hablar de OOP Arts. Esa es una palabra de nuestro mundillo, del misterio. Ellos intentan buscar el contexto, y la verdad sea dicha, casi siempre encuentran una explicación lógica que le quita toda la magia al asunto. Pero, siempre hay un pero. Hay una excepción. Hay un objeto que es tan brutal, tan innegable, que hasta el científico más cenizo se tiene que rendir a la evidencia. El único OOP Art que se ha ganado el respeto del mundo académico. Vamos a hablar del Rey de Reyes, el mecanismo de Anticitera. Mirad esto, por favor. Lo que estamos viendo es lo que encontraron unos buceadores de esponjas allá por 1901 cerca de una isla griega. Un pegote de bronce verdoso, bastante feo, sacado de un barco romano hundido. Estuvo décadas en un museo acumulando polvo porque nadie tenía ni la más remota idea de qué era. Parecía chatarra, sin más. Pero amigos, esa chatarra escondía uno de los mayores secretos tecnológicos de la antigüedad. Y esto es lo que había dentro. Al loro con el nivel de complejidad. Cuando por fin le metieron tecnología moderna, rayos X y escáneres, los científicos se quedaron blancos. Más de 30 engranajes de bronce, ruedas dentadas, ejes, todo conectado con una precisión milimétrica. ¿Pero qué narices era? Pues ni más ni menos que el primer ordenador analógico conocido de la historia. Una calculadora astronómica de una complejidad que no tenía sentido. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Este cacharro, del siglo II a.C., usaba engranajes diferenciales, una tecnología que permite sumar y restar velocidades de rotación, vamos, una virguería de la ingeniería. Para que nos hagamos una idea, la humanidad no volvió a desarrollar algo así hasta los relojes astronómicos de las catedrales europeas, 1500 años más tarde. Es como si los romanos hubieran tenido un dron y esa tecnología se hubiera perdido hasta hoy. Un salto en el tiempo tecnológico totalmente inexplicable. Y esa es la pregunta del millón, ¿a que sí? El mecanismo de Anticitera demuestra que existió un nivel de conocimiento que se esfumó por completo. Nos hace pensar que la historia, a lo mejor, no es una línea recta de progreso. Quizás hubo picos tecnológicos que desaparecieron por alguna catástrofe y de los que solo nos han llegado migajas como esta. Vale, después de tocar el cielo con Anticitera, vamos a bajar de nuevo a la Tierra. Porque, seamos claros, la mayoría de objetos que se anuncian por ahí como OOP Arts tienen más truco que una película de chinos. Hay que aprender a separar el grano de la paja. Un clásico entre los clásicos, la pila de Bagdad. Son unas vasijas de arcilla con un cilindro de cobre y una varilla de hierro. La gente se vino arriba enseguida. ¡Electricidad en la antigua Mesopotamia! Se dijo que las usaban para dar baños de oro a otros objetos. Y es verdad, si le echas un líquido ácido genera un voltio y pico. Pero la explicación más probable es mucho menos espectacular. La mayoría de los arqueólogos creen que eran simples recipientes para guardar pergaminos sagrados. Se han encontrado otros muy parecidos que sí tenían rollos dentro. A veces la explicación más sencilla es la correcta, aunque nos fastidie un poco el misterio. Pero bueno, ahora vamos a meternos en el fango. En esos objetos que no son tan fáciles de descartar. Esos que, aunque huelan un poco raro, tienen algo que te hace dudar. Los verdaderos expedientes X de la arqueología. Os presento el martillo de Londres. Y no es de Inglaterra, es de un pueblo llamado London, en Texas. En 1936, una pareja se encuentra una roca rara con un palo de madera saliendo de ella. La rompen y, ¡sorpresa!, dentro hay un martillo.
Lo más fuerte es que la roca que lo rodea es supuestamente de hace más de 100 millones de años. ¿Un martillo de la época de los dinosaurios? Telita. Pero, de nuevo, la ciencia tiene una explicación bastante plausible. Por su forma, el martillo es una herramienta típica de los mineros del siglo XIX. Y la roca no es que sea del Cretácico, es una concreción. O sea, se cae un objeto, el agua cargada de minerales pasa por encima y con el tiempo esos minerales se van pegando y se endurecen a su alrededor formando una roca nueva. Este proceso puede tardar solo unas décadas, no millones de años. Así que lo más probable es que sea un martillo de hace 150 años que la naturaleza fosilizó a toda pastilla. Y ahora, dos casos que son súper famosos en el mundo del misterio, pero que, cuidado, huelen a timo que echan para atrás. Por un lado, las figuras de Acámbaro en México y las piedras de Ica en Perú. Ambas cuentan la misma historia increíble, humanos conviviendo con dinosaurios, cirugías a corazón abierto. Pero la sombra del fraude es muy larga. Los análisis de las figuras dicen que son modernas, y un campesino de Ica confesó que las hacía él para venderlas. Luego están los aviones de oro de Quimbaya, en Colombia, unas figuritas de oro precolombinas que, si las miras fijamente, parecen aviones de combate modernos. Tienen alas delta, cola, de todo. Los arqueólogos dicen que son peces o insectos, pero la gente del misterio ha hecho modelos a escala que vuelan perfectamente. Este es de esos casos que te dejan con la duda, ¿era arte o era ingeniería? Muy bien. Ya hemos visto que algunos O-Parts son reales, otros son errores y otros son más falsos que un billete de 3 euros. Pero, ¿y si quedara alguno por ahí, escondido, que fuera 100% real e inexplicable? ¿Qué opciones nos quedarían? Aquí es donde la cosa se pone divertida y entramos de lleno en la especulación más loca. La primera teoría, la de las civilizaciones madre. Esta mola un montón. Dice que mucho antes de nosotros existió otra humanidad, llámala Atlántida o como quieras, que alcanzó un nivel tecnológico increíble. Pero un día, un cataclismo, una glaciación o algo gordo los barrió del mapa. Y los O-Parts no serían más que la chatarra tecnológica que sobrevivió a ese apocalipsis. La segunda opción es de película de ciencia ficción total, Viajeros en el tiempo. El martillo de Texas no es de hace 100 millones de años, es del siglo 30. Un turista del futuro se fue de excursión al Cretácico, se le cayó el martillo de la mochila y la lió parda. Los O-Parts serían la basura que los viajeros del tiempo van perdiendo en sus excursiones. Y la tercera, la reina de la fiesta, la que ha llenado horas y horas de televisión, los antiguos astronautas. Los extraterrestres llegaron hace milenios, nos vieron en taparrabos intentando hacer fuego y nos echaron un cable con un poco de tecnología. El mecanismo de anticitera no sería un invento griego, sino tecnología alienígena, o como mínimo, inspirada por ella. Al final, después de darle tantas vueltas, te das cuenta de que la historia que nos han contado es una versión muy simplificada. Hay demasiadas cosas que no cuadran, demasiadas preguntas que se quedan en el aire. Y esta es la clave de todo el asunto. Nos venden la historia como una línea recta, que va de las cuevas a los rascacielos. Pero la realidad se parece más a un puzzle de 10.000 piezas del que hemos perdido la mitad de la caja. Y para colmo tenemos piezas de otros puzzles que no sabemos ni dónde poner. Los O-Parts son esas piezas. Y ahora os toca participar. De todo lo que hemos visto, desde el alucinante mecanismo de antisitera hasta las más que dudosas piedras de Ica, ¿cuál es el objeto que os ha dejado más locos? Y una última para darle al coco. Imaginad que viajáis en el tiempo al año 1000 a.C. y solo podéis dejar un objeto de nuestra época para que los arqueólogos del futuro lo encuentren, algo para que les explote la cabeza. ¿Qué dejaríais? ¿Un móvil? ¿Un simple mechero? Pensadlo bien, la que se podría liar. Y por favor, dejad en comentarios nuevos misterios e historias que queráis que investiguemos, a la atención de Flanagan.